¿Cómo debe una sociedad manejar las sustancias psicoactivas? Esta pregunta, que es clave, nos ha llevado a dos respuestas que son, bueno, radicalmente opuestas. Por un lado, tenemos la guerra frontal para erradicar la oferta, y por el otro, un sistema de regulación para controlarla. Así que vamos a sumergirnos en lo que dicen las fuentes sobre estas dos visiones del mundo. Para empezar, es fundamental entender lo que está en juego. Esta cita es potente, ¿no? Nos advierte que ciertas políticas, por más bien intencionadas que sean, pueden desatar un ciclo de violencia que se alimenta a sí mismo, uno que va mucho, mucho más allá de sus objetivos originales. A ver, para entender bien este dilema, primero hay que dejar de verlo como un simple problema de delincuencia. Según fuentes de la Organización Panamericana de la Salud, en realidad es un desafío de política pública súper complejo que enfrenta toda sociedad. Cómo manejar sustancias que alteran la mente y al mismo tiempo, claro, mitigar los daños que pueden causar. Ok, vamos primero con el enfoque más tradicional, la guerra contra la oferta. La lógica aquí parece bastante directa, ¿cierto? Si se eliminan las drogas del mercado, pues la gente no podrá consumirlas. Y esto es lo que conocemos como el modelo prohibicionista. Se centra totalmente en la aplicación de la ley para desmantelar las redes de suministro. El objetivo final, al menos en teoría, es proteger la salud pública haciendo que las drogas sean muy difíciles de conseguir y por ende muy caras. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Bueno, las autoridades apuntan a cada eslabón de la cadena. Desde la erradicación de cultivos en los países productores hasta la interdicción en las fronteras y las operaciones policiales contra los vendedores en la calle. Cada paso está diseñado para cortar el flujo. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuáles son las consecuencias? Un análisis de Cielo México sobre el caso mexicano nos revela los efectos inesperados y a veces terribles que pueden surgir cuando esta guerra se intensifica. Miren esta cronología. Tras la caída de los grandes cárteles colombianos, el Estado mexicano lanzó una ofensiva militarizada, pero el resultado, y esto es lo más importante, fue justo al contrario al que se buscaba. La estrategia fragmentó el mercado y esto desató una competencia brutal y superviolenta entre grupos más pequeños y dispersos. Y aquí está el punto crucial de todo. En un mercado desestabilizado, la violencia deja de ser un simple instrumento para proteger rutas o eliminar rivales. No, se convierte en la lógica dominante del sistema, una espiral de venganzas y demostraciones de fuerza que parece no tener un fin claro. La verdadera tragedia de este ciclo es que, como señala la fuente, en lugares como Ciudad Juárez, la línea entre la violencia del Estado y la del crimen se volvió borrosa. O sea, se confundían. Ambas fuerzas terminaron rompiendo el tejido social, donde la violencia de una parte justificaba y alimentaba la de la otra. Bueno, frente a este panorama tan complicado, ha surgido un enfoque radicalmente distinto. Pasemos ahora a ver cómo se construye una alternativa a la guerra, el modelo de regulación. La pregunta es inevitable, ¿no? Si la prohibición puede generar estos ciclos de violencia tan destructivos, ¿qué otras opciones hay sobre la mesa? Y la respuesta, bueno, no podría ser más diferente. Miren esta imagen. Esto no es una escena del crimen. No hay armas, no hay violencia. Es un recibo. Un simple y hasta aburrido recibo de una compra legal de cannabis en un dispensario de Nueva York. Este pequeño papel representa un universo de política pública completamente diferente. La lógica aquí cambia por completo. Este modelo no busca erradicar la oferta, sino controlarla. La idea es simple, sacar el mercado de las sombras y ponerlo bajo las reglas del Estado, usando herramientas como los impuestos y, claro, la regulación. Los objetivos del programa de Nueva York son de hecho el espejo opuesto al modelo prohibicionista. Fíjense, ya no se habla de arrestos o incautaciones, se habla de seguridad del producto, de equidad en la industria, de generar ingresos fiscales y, muy importante, de reinvertir ese dinero en las comunidades. Y si volvemos al recibo, vemos este numerito, 13%. Esa es la tasa de impuestos total que se aplicó a la compra. Es el mecanismo con el que el Estado recupera un recurso de un mercado que antes era, pues, completamente clandestino. Y este dinero no se va a cualquier parte, no, tiene un destino muy claro. El 9% va al Estado y el 4% al impuesto local. Y esos fondos, según la política de Nueva York, se destinan a las comunidades, muchas veces a las mismas que fueron más afectadas por la guerra contra las drogas. Entonces, hemos visto dos modelos que parecen irreconciliables, la guerra total y la legalización regulada. Sin embargo, un informe de la Organización Panamericana de la Salud nos invita a pensar un poco más allá de estas opciones binarias. Y es que esta fuente advierte algo muy interesante,
que el debate a menudo se atasca en falsas dicotomías. Esta idea de guerra contra legalización podría estar simplificando demasiado un espectro mucho, pero mucho más amplio de políticas posibles. Y aquí es donde la idea de policías contra médicos se desmorona por completo. Pensemos en esto un momento. Cuando la policía hace que las drogas sean más caras y difíciles de conseguir, está, en efecto, cumpliendo un objetivo de salud pública, al desincentivar el consumo. Y por otro lado, cuando un médico ofrece terapia de sustitución de opioides, no solo trata a un paciente, sino que también puede reducir la delincuencia, que es un objetivo de seguridad. Sus misiones no son opuestas, pueden estar profundamente entrelazadas. Y esto nos lleva al verdadero desafío. Si la guerra puede crear más violencia y la legalización tampoco es una solución mágica, el futuro no está en elegir un bando. Quizás la política de drogas más inteligente del siglo XXI será la que deje de buscar una respuesta única y simple, y en su lugar aprenda a combinar las herramientas de la ley y de la salud de formas que antes nos parecían imposibles. La respuesta, al parecer, no es ni un mercado libre ni una guerra, sino un delicado equilibrio que apenas estamos empezando a construir.